Trataremos de hacer una aproximación del libro de la microfísica del poder de Foucault, dadas las incidencias de la cátedra de sociopolítica de la posmodernidad en las fronteras. Un libro en filosofía bastante interesante, que a manera de introducción puedo decir que consta de 12 capítulos o 12 libros, donde Foucault hace una serie de conversaciones, de interrogantes, y toma algunos aspectos de muchos filósofos como Hippolyte, Deleuze, Nietzsche y Paul Ricoeur. Entrando ya al análisis de esta obra, en donde él hace una especie de descripción y conceptualiza lo que es la genealogía, el poder, la historia, el cuerpo, hace un análisis un tanto psicológico del marxismo. Se trata de diferenciar del marxismo, habla del discurso, de la narración. Debo decir, o debo empezar por las nociones de historia y genealogía, que es el primer libro. Aquí Foucault va a inspirarse en de Paul Ricoeur, en la tesis de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur habla de que la genealogía comprende prácticamente lo que es un hecho histórico. Un hecho histórico. Por su parte también toma algunos aspectos de Nietzsche. Nietzsche no va al origen de la cuestión, sino busca la esencia de las cosas. En este sentido, Foucault discrepa un poquito de lo que dice Nietzsche. Sin embargo, Foucault, tomando otros aspectos de Nietzsche en lo que es el poder, dice lo siguiente, que la visión de la historia está entre los dominados y dominantes, y que esto se da en los embates sociales que viene dándose a través del tiempo, y que esto viene a originar la conciencia y el deber, pero que esta conciencia y el deber no es propiamente de los hombres, de la humanidad, que la humanidad no ha tenido progreso, sino que es la regla o la norma o un conjunto de reglas que hacen los hombres, y que esto es lo que origina las transformaciones sociales y las transformaciones de la humanidad, pero siempre teniendo por delante el concepto de dominados y dominación. Hace una crítica a la historia, habla de la suprahistoria, que no es otra cosa que todo lo que vemos, todo lo que percibimos. Esa es lo que él llama suprahistoria. Habla de una historia efectiva, que es precisamente aquello que captamos con nuestros sentidos a diario y que va quedando en nuestro intelecto, que no necesita de un soporte científico ni nada de eso para diferenciarlo de lo que es la historia tradicional. En cuanto a lo que es el concepto de genealogía, Foucault en uno de sus libros, que denomina El curso del 7 de enero de 1976, dice que la genealogía no es sino el acoplamiento de saberes de los eruditos, que las memorias locales se van transformando y crean un saber crítico que a su vez genera una técnica. También en otro de sus libros, que se denomina La verdad y el poder, Foucault le da a la genealogía un carácter de formalidad histórica, y dice que tiene que ver mucho con la historia, con la formación del discurso, con la formación de las instituciones. Hay que destacar que Foucault rompe desde el punto de vista filosófico con digamos, las teorías platonianas o de Platón. Él dice de que hay tres usos interesantes en cuanto a la historia. Una es la parodia, que es la destrucción de la realidad. Otra es la destrucción de lo que él llama la identidad, y una cuestión que es la destrucción de lo que él llama el conocimiento en cuanto a la historia. Esas tres cuestiones las diferencian muy claras de lo que es las teorías platonianas. Pero hay una afirmación muy interesante que hace el autor, y dice que el pasado no importa, el pasado no es tan importante, y que el futuro no ha llegado, que lo que importa es el presente, es decir, de lo que vivimos ahora. Es un tanto complejo tratar de compilar, de resumir este interesante libro. Por otra parte, también habla del discurso, y dice que hay ciertas cosas del discurso en cuanto a la descripción de las instituciones, en cuanto a la descripción de la humanidad, que él llama un efecto inhibitorio, y que esto tiene que ver mucho con
el marxismo y el psicoanálisis, pero que el discurso este es muy diferente al discurso marxista, que el discurso marxista va inclinado hacia la dominación de unas clases por otras y a la sustitución de lo que llama la superestructura capitalista, precisamente para el dominio de las personas, para el dominio de los pueblos. Y bueno, basta con ver lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país. Para el autor, la crítica tiene un carácter local, la crítica tiene un carácter propio, singular, no es producto de sistemas, no es producto de algo plural, sino de algo muy singular. Debo decir también de que en cuanto a la crítica con el marxismo, él trata de diferenciarse mucho del marxismo, dice que el marxismo no es una ciencia como tal, ¿verdad? Que su discurso ideológico es algo psicológico, pero que carece de algunos aspectos de carácter científico. Y en este sentido voy a leer textualmente algo que dice en el libro. ¿Se puede el análisis del poder o de los poderes de un modo u otro deducirse de la economía? Bueno, aquí hay un punto común entre las concepciones ideológicas, filosóficas y jurídicas, que es lo que se llama la teoría del poder. Y esto se diferencia precisamente de la concepción marxista. Aquí hablan de dos cosas. Él habla en primer caso que el poder es un conjunto de normas y que está regulado por el derecho, y luego que el poder depende de las relaciones de producción. Es decir, Facul siempre hace un análisis del poder, ¿verdad? Desde el punto de vista ligado a la economía, no puede ser fuera de la economía. Y esto es muy importante, porque en el análisis del poder que hace Facul, reconoce claramente de que es uno de los conceptos claves de la historia y de que contribuye precisamente a el desarrollo de la humanidad, pero desde el punto de vista económico. Otro de los textos tenemos que es el titulado Más allá del bien y del mal. Aquí Facul hace un concepto detallado, una discusión detallada de lo que es la educación, de su construcción y reconstrucción. Él habla que aquí hay una influencia clara en la enseñanza, en la educación y en los medios de comunicación. Él dice que aquí hay una especie de saber político que se impone, ¿verdad? Y hay digamos, una dominación a una sociedad que es conformista. Este saber académico o saber político se impone y domina sobre las demás clases sociales. Hace una crítica al humanismo. Para él el humanismo tiene que ver con la enseñanza que lleva consigo lo que es los conceptos o los elementos de dominar una clase a otra. Dice Facul también de que políticamente se busca reforzar la represión a través de la policía, ¿sí? Que esa es la forma más clara de lo que es la represión. Pero que aquí hay que entender lo siguiente, que no se pueden realizar cambios, ¿verdad?, de la noche a la mañana en las instituciones ni en las ideologías. Y él dice que el humanismo no puede pretender cambiar una ideología sin cambiar la institución. El reformismo no puede cambiar la institución sin cambiar la ideología. Y que la revolución es precisamente lo que quiere cambiar todo esto y que confronta todo. Lo estamos viendo hoy en día en nuestro país. En cuanto a la represión, él habla que hay una represión desde el punto de vista psicológico, que es la represión asistencial, que es la que se da en los hospitales, la misma que se imparte, por ejemplo, en las cárceles en cuanto a los presos. Y hay otra cuestión que él dice, por ejemplo, que la actividad laboral no tiene nada que ver con esto, con teorías, que no tiene nada que ver con la actividad laboral, a diferencia de Marx, que es punto fundamental, lo que es el trabajo. Para él no, para él simplemente es algo biológico, algo necesario que tiene que ser humano para poder subsistir. Sobre el texto denominado sobre la justicia popular, analiza lo que es la justicia del Estado burgués, que siempre ha sido una justicia dominante sobre otras clases sociales, y habla también de una justicia de las clases populares. En esta justicia de las clases populares, él dice que es la masa tal la que ejerce este papel de justicia. No está muy claro si en este sentido debe predominar la clase de justicia del Estado o la clase de las masas enardecidas, digamos, en este momento. Más tarde establece de que se impone entonces la justicia, que debe ser la justicia del Estado, que se ha venido desarrollando a través de los tiempos. Eso lo vamos a ver más adelante. En los intelectuales y el poder, él dice que la intelectualidad juega un papel tradicional importante en la historia, ¿sí?, hasta cierto punto en los saberes,
pero que después del Mayo francés de 1968 esto se hizo a un lado y al pueblo ya no es necesario tener tantos saberes, tantos conocimientos, que esto pasó relegado a un segundo plano. Fíjense lo siguiente, en cuanto en el libro Vigilar y Castigar, para él la prisión es la única forma de controlar, de vigilar a la persona, de tenerla controlada, y dice que es mejor para el Estado capitalista el vigilar que reprimir, es decir, algo como preventivo, porque sale de menos costos una vigilancia que una represión, que mantener un grupo de personas en una cárcel, dándoles comida, estar pendiente de ellos, y es lógico de esto. Por otro lado, habla de un tipo de lucha antijudicial. Dice que lucha antijudicial es la lucha que se da contra la injusticia, ¿verdad?, que a veces se comete en determinados hechos, pues, de la vida, y eso lo vemos a diario aquí, desgraciadamente, en nuestro país, las injusticias que están cometiendo contra nuestro pueblo, debo decirlo así. Facul no cree que los discursos de Marx y Freud sean suficientes para realmente destacar lo que es el poder. Él dice que ellos se centran más o menos en imponer el poder de una forma psicológica, ¿no? Por su parte, Facul tampoco tiene muy claro en este sentido lo que es el dejar el poder o separarse del poder. Para él el poder siempre está presente en muchas cosas de la vida. Sigue criticando al marxismo, lo acusa de ser una ideología más que un principio que pretende solamente cambiar las superestructuras y los medios de producción de la clase capitalista para alcanzar ellos la dominación total, lo que yo les decía anteriormente. ¿Qué es lo que se está dando aquí? La destrucción del aparato productivo del Estado, la destrucción de las instituciones, ¿verdad? Y para que surja una especie de sociedad nueva e imponerse el dominio totalitarista de todo, empezando por la economía, una economía centralizada totalmente y planificada. En otro texto de los de Facul, que se llama La entrevista sobre la prisión, el libro y su método, dice claro de que es solamente la prisión a través de la cual se logra imponer, vuelvo y repito, el poder de dominación propiamente del Estado, el poder punitivo y esto. Y dice en una parte de que las prisiones son una fábrica de delincuentes que no van a regenerar a nadie, pero a su vez más adelante, con una especie de contradicción, dice que sí, que hay algunos casos en los cuales excepcionalmente se puede rehabilitar a alguien. Y por cierto cito un ejemplo de un preso de Bicot, de apellido Bicot, que después de ser preso llegó a ser el director de la cárcel, o el alcaide, como se dice, de la cárcel. Hay otro capítulo de un cuerpo, de un libro también de él, de lo que estamos hablando, de los 12 libros que consta esta obra, que se denomina El poder y el cuerpo. Aquí habla de la presencia del rey, que era necesaria. Posteriormente esto fue sustituido, lo del rey, por el Estado-nación, y pues que esto es necesario, pues, para que se mantenga la estructura del Estado. Sigue criticando al marxismo en cuanto a esto, dice que Marx ha descubierto importantes cosas en cuanto a lo que es el cuerpo y el discurso, pero que las ha ocultado desde el punto de vista de la psicología. Digamos, en cuanto a otro de sus textos, que es lo referente a la geografía, preguntas a Facul sobre la geografía. Él dice que la geografía juega un papel importante en lo que es no solamente en los avances históricos, sino en el discurso propiamente. Dice que hay conceptos como el saber, poder y ciencia. Habla de la arqueología del poder, que es todo esto que se reúne, estos saberes y ciencias que se reúnen históricamente para conformar el poder, y que el poder tiene mucho que ver con la parte geográfica de donde se está en el momento, porque no puede ser un mismo discurso. Por ejemplo, el que se dice aquí en Venezuela, por ejemplo, al que se dice digamos en Cuba. Son totalmente distintos, no solamente por cuestiones geográficas ya, sino por cuestiones de ideología, que eso es otra cosa. Habla también de que el poder no lo toma un hombre como tal. El poder no solo es decir, para un hombre como tal tomar el poder, no, sino que es una pluralidad de hombres de la sociedad quien se encarga de la toma de poder y de ejercer sobre los cuerpos este poder. Por otro lado, en el último de los tomos de Facul, que es Curso, el 14 de enero,
él dice que es necesidad de estudiar el poder fuera del Leviatán, es decir, poder estudiar el poder mirando las instituciones políticas, mirando al hombre como tal. Es necesario hacer esto, es decir, partiendo de técnicas y tácticas de dominación, dice él, y que el poder como tal tiene dos límites, uno que es una regla que es el derecho y otro que es lo relacionado con la verdad, los efectos que esto produce. Entonces hay una relación allí entre derecho, poder y la verdad. El poder siempre va a estar presente y nunca va a estar fuera, digamos, de las personas o de algunos pensamientos, y nunca va a estar fuera de la sociedad. Por eso existirá siempre la dominación de hombre por hombre que se ejerce a través del poder, la dominación de sociedades por sociedades que se establece a través del poder. Con esto creo que hemos llegado a la aproximación de lo que es las incidencias de la cátedra sobre la microfísica del poder de Facul.